¿Cómo están, jovencitos? Bienvenidos nuevamente a las clases virtuales. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de Historia Universal en el tema de Revolución Francesa, primera parte. ¿De acuerdo? Vamos a ver el día de hoy qué fue la Revolución Francesa. Vamos a hablar en esta ocasión de la primera parte de la Revolución Francesa. Bien, la Revolución Francesa fue un movimiento político, social e ideológico que se desarrolló en Francia, ¿de acuerdo? En donde cual va a estallar en el año de 1789 hasta el año 1804. Básicamente, en 1789 se inicia con la llamada toma de Bastilla, el 14 de julio de 1789. ¿Y cuándo culmina toda la revolución, profesor? Culminará con la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de Francia en el año de 1804. ¿De acuerdo? Entonces, la Revolución Francesa va a ser un acontecimiento muy importante que va a marcar la historia de la humanidad, porque esta va a partir, va a ser el origen para muchas revoluciones en distintos países del mundo. ¿De acuerdo? La ideología con la cual se da la Revolución Francesa es la Ilustración. ¿Te acuerdas qué era la Ilustración? Claro, era un movimiento ideológico, filosófico, ¿no? En la cual tenía como principio a la razón y la libertad. Esa va a ser la principal idea de la Revolución Francesa, ¿no? En la cual el pueblo se levanta contra el sistema absolutista. Decimos también que la Revolución Francesa tuvo como protagonistas a opositores y partidarios del antiguo régimen. Este sistema político, social y económico se caracterizaba por la monarquía absoluta. ¿Te acuerdas qué era el antiguo régimen? Claro, el sistema monárquico absolutista. ¿Qué era la monarquía absolutista? Era el gobierno de los reyes, en donde el cual ellos concentraban todo el poder. Ese era el sistema monárquico absolutista. El rey concentraba todo el poder y pues hacía lo que quería, sin decisión de nadie, sin decisión del pueblo, sin decisión ni del clero, nada. Él tomaba las decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, ese era el antiguo régimen. Y básicamente el pueblo se va a rebelar contra ese sistema. También decimos que la Revolución Francesa puso fin al absolutismo, o sea, al poder absoluto, ¿no?, del rey, y también al feudalismo, en la cual se desarrollaba la servidumbre y los privilegios del clero y la nobleza. Sus lemas fueron libertad, igualdad y fraternidad. A ver, vamos a recordar cómo vivía pues Europa en estos años. ¿Recuerdas los estamentos? Claro, tenemos a la nobleza en la primera parte. En la segunda parte tenemos al clero, que estaba formado por los sacerdotes, los obispos, ¿no? Y por último estaba el pueblo o tercer estado llano, ¿no? Era tres estamentos: nobleza, donde estaba el rey y sus súbditos; clero, donde estaba pues la iglesia, los sacerdotes, los obispos; y el pueblo o tercer estado, donde estaban los campesinos, ¿no?, los trabajadores de la tierra. ¿De acuerdo? Entonces, la Revolución Francesa va a ser la revolución que va a realizar el pueblo contra ese sistema. ¿Cuáles fueron las causas? Las principales causas de la Revolución Francesa fueron las siguientes: las arbitrariedades de un absolutismo monárquico. ¿Te acuerdas que el rey concentraba todo el poder? Claro, él cometía muchos actos sin rendir cuentas a nadie. Y por esa razón el pueblo va a tener que rebelarse. Una gran desigualdad social. Mientras que el rey vivía en su palacio, ejemplo, Palacio de Versalles, por ejemplo, ¿no?, el rey Luis XVI vivía en su palacio, ¿no?, con lujos, ¿no?, realizando fiestas, celebrando el cumpleaños de su perrito, por ejemplo. El pueblo, en las afueras del castillo, se moría de hambre.
había una gran hambruna. Por eso decimos que una de las causas fue por una gran desigualdad social. Y también el descontento de sectores intelectuales. Intelectuales que criticaban, por ejemplo, el sistema absolutista, ¿no? Criticaban la forma de gobierno que tenía el rey, ¿sí? Entonces también ellos, algunos intelectuales, se van a sumar, ¿sí? Porque el principal problema que caía en esta población era la escasez de alimentos, ¿sí? Algunos aumentos desmedidos del precio del pan, por ejemplo. Se sube el precio del pan, ¿no? Y también vemos aquí un sector que llamaremos burguesía, ¿no? Que son los comerciantes, en la cual ellos estaban ansiosos, ¿no? De que su posición económica crezca, para que de esa manera ellos puedan desarrollarse con el comercio, ¿no? Decimos entonces que una de las causas también fue la crisis económica y financiera, ¿no? Había hambruna, profesor. La gente se moría de hambre. El precio del pan se eleva. El rey empieza a poner impuestos, por ejemplo, ¿no? Impuestos para poder él seguir pues disfrutando de la vida. Mientras que el pueblo sufría una serie de malas cosechas, ¿no? Que provocaron pues la hambruna y aumentos. Y también te decía de que había un sector que estaba interesado en realizar más comercio. A ese sector le llamamos burguesía, ¿sí? Ellos también querían crecer. Bien, consecuencias de la Revolución Francesa. Las principales consecuencias de la Revolución Francesa fueron las siguientes. Fin del sistema feudal. Se declara, ¿no?, los derechos del hombre y del ciudadano, declaración de nuevos derechos individuales, supresión de la monarquía absoluta y establecimiento de un sistema republicano, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Napoleón cuando ya el fin de la revolución llega como emperador. Consecuencias: ascenso de la burguesía, el sector comerciante va a crecer, extensión de la guerra en Europa, ¿no? Y ascenso al poder de Napoleón Bonaparte, ¿no? Como te decía, no solamente fue pues un conflicto bélico entre estamentos, sino también fue un conflicto económico, porque aquí la principal causa, la principal razón va a ser la economía, por la cual los burgueses, los comerciantes, van a estar interesados en que se dé la revolución, en que se libre de un rey absoluto para poder realizar el comercio. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver el proceso histórico entonces de cómo se dio la Revolución Francesa. Comprende los inicios de la Revolución desde 1789 hasta 1792, en la cual vamos a llamar Estados Generales. ¿De acuerdo? Etapa monárquica, Estados Generales, 1789. Luego tenemos la etapa de la Asamblea Nacional de 1789 también. Posterior a ello, tenemos la etapa de la Asamblea Constituyente de 1789 a 1791. Luego tenemos la etapa de la Asamblea Legislativa, etapa de 1791 a 1792. Luego tenemos la etapa republicana, en la cual llamamos la Convención, ¿no?, de 1792 a 1795. También tenemos, siguiente a ello, el Directorio, de 1795 a 1799. Y por último, de la etapa republicana tenemos el Consulado, de 1799 a 1804. Última etapa, llamada etapa imperial, en la cual el imperio gobierna de 1805 a 1815. Todo esto es el proceso histórico de la Revolución Francesa. El día de hoy vamos a hablar de la etapa monárquica, ¿no? La primera parte de la revolución, cómo surgió la revolución, cómo estalló la revolución, cómo fue que ese pueblo se levantó contra ese sistema monárquico, ¿no? Vamos a ver el día de hoy. Bien, primera parte de la etapa monárquica, estados generales, ¿no? ¿Qué era el estado general o qué eran los estados generales? Eran una asamblea que se reunían en momentos de crisis y en la que representantes de los tres estados o estamentos
de la sociedad francesa transmitían sus necesidades o escuchaban las necesidades de la corona, por ejemplo. En este caso, el rey Luis XVI lo va a convocar, ¿no? Él convoca a los estados generales, básicamente para solicitar un aumento de los impuestos. Fíjate, a pesar de que haya hambruna, el rey quiere imponer impuestos. Es por eso que convoca al Estado, ¿no? Convoca a esta reunión, a esta asamblea de los estados generales, ¿no? Para que se solicite el aumento de impuestos. Y también para que los nobles empiecen a pagar, porque recuerda que en ese entonces del sistema absolutista, los únicos que pagaban impuestos era solamente el pueblo. La nobleza no pagaba, el clero tampoco, ¿de acuerdo? Y el rey, como va a querer más dinero, más impuestos, va a solicitar pues el impuesto también de los nobles. En este caso, los nobles no van a querer, ¿no? Y van a aprovechar, un estamento lo va a aprovechar el tercer estado, que básicamente es el pueblo, ¿no? Conformado por banqueros, comerciantes, artesanos, campesinos, ¿no? Y sectores, por ejemplo, urbanos, aprovechan esta convocatoria para que soliciten, ¿no? El voto individual. Ellos están diciendo, muy bien, vamos a ver, ¿sabes qué, rey? Estamos de acuerdo, tu propuesta es muy bien, vamos a someterla a votación, pero no por estamento, sino por individual, ¿sí? En este caso no le convenía al rey, porque la gran mayoría es del pueblo, y si el pueblo votaba no, no se daba. En cambio, si era votación por estamentos, el rey estaba a favor, la nobleza también, el pueblo no, ganaba 2 contra 1. Por eso que el pueblo, o el tercer estado, pedía el voto individual. Esta asamblea pues se va a disolver, ya que al rey no le convenía, ¿no? El tercer estado entonces se retira de los estados generales y forma su propia asamblea. Como ellos están descontentados, forman su propia asamblea. Llamaremos entonces a esta asamblea Asamblea Nacional. El rey Luis XVI intentó disolver por la fuerza la Asamblea Nacional, pero el 14 de 1789, 14 de julio, ¿no?, los sectores populares de la ciudad de París tomaron por asalto la Bastilla. ¿Qué era la Bastilla, profesor? Era una fortaleza en la cual la monarquía guardaba armas y encarcelaba a algunos opositores, ¿no?, de su sistema monárquico. La toma de la Bastilla salvó a la Asamblea Nacional, que pudo seguir sesionando para suprimir el feudalismo y los derechos privilegiados de la nobleza, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la toma de la Bastilla, un hecho importante de la Revolución Francesa, ¿no? Una imagen en la cual te vas a acordar toda tu vida, porque ha sido también pregunta de varios exámenes de admisión en algunas universidades, ¿no? Símbolo de la Revolución Francesa. Luego de realizar la toma de la Bastilla, seguimos al proceso de la Asamblea Constituyente. ¿Qué será la Asamblea Constituyente? Es la Asamblea Nacional transformada, pues, ahora en constituyente. Aquí se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y también se va a sancionar una constitución, la Constitución de 1791. En esta constitución, creada por la monarquía parlamentaria, se establece la división de poderes y una asamblea legislativa en la cual se encarga la sanción de las leyes, ¿no? En la monarquía parlamentaria, solo un sector del tercer estado, la burguesía, tenía derecho a votar a los dirigentes políticos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a ver también algo muy importante. Como se está suprimiendo el levantamiento del pueblo, vamos a tener el juramento del juego de la pelota. ¿Qué cosa era esto? Era una reunión en donde los dos estados se van a reunir, ¿no?, en un lugar donde se jugaba el tenis o se jugaba la pelota. Y ahí van a jurar no separarse, no separarse nunca, hasta lograr la revolución, hasta lograr disolver el sistema monárquico, ¿no? Es por eso que se le llama el juramento del juego de la pelota. No porque sea un juego,
sino porque se juramentó en un lugar donde se realizaba ese juego, ¿no? El juego del tenis, el juego de la pelota, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego tenemos la Asamblea Legislativa, ¿no? Estaba dominada por facciones políticas, lideradas por Jacques-Pierre Fourisot, en las cuales propiciaban un acuerdo entre el rey y los sectores burgueses que pretendían dar por terminada la revolución, ¿no? Aquí lo principal era de que querían calmar las aguas, ¿no? Querían dar por terminada la revolución, llegando a un acuerdo. Pero esto también no se va a llegar a dar, porque los girondinos son los que van a oponerse, ¿no? Van a estar liderados por Jacques-Pierre Brissot, propiciaban un acuerdo entre el rey y los sectores burgueses que pretendían por dar terminada la revolución, ¿no? Aquí vamos a ver una oposición, por ejemplo, a los de los jacobinos, al mando de Maximilien Robespierre. Estos llamados jacobinos eran los más radicales, ya que querían mejorar la situación de los sectores populares y proclamar la república. Entonces vemos aquí dos posturas, ¿no? Los girondinos, que querían llegar a un acuerdo entre los burgueses y el rey y dar terminada la revolución, y los jacobinos, que no querían llegar a una república y también mejorar pues la situación de los sectores populares, ¿no? En un principio predominó pues, ¿no?, esta posición de los girondinos, pero las sospechas de que Luis XVI conspiraba con otros monarcas para que atacaran Francia provocaron la detención de la familia real y la supresión de la monarquía, ¿no? Fíjate, el rey Luis XVI estaba pidiendo apoyo a otros monarcas para que de esta manera pueda suprimir la revolución. Estos girondinos, ¿no?, y los jacobinos realizaron la detención de la familia real, ¿no? Y básicamente después vamos a ver la ejecución del rey Luis XVI con toda su familia, en la cual ya se plasmaría pues el fin, ¿no?, de la Revolución Francesa, ¿no? Bien, jovencitos, eso ha sido todo por el día de hoy de la primera parte de la Revolución Francesa. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.